Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Este martes, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se movilizaron en contra de la desaparición de un presupuesto, que son las becas dependientes del programa Elisa Acuña. Este programa distribuye apoyo de manutención, servicio social y movilidad internacional, entre otros aspectos, a universidades públicas del país. ¿Qué está pasando con las becas? ¿Por qué son importantes estos apoyos económicos para la educación pública superior? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 estudiantes. Acompáñanos a la siguiente hora, que ya inicia Sin Filtro. Las becas para estudiantes de educación pública superior son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Laila Manilla, estudiante de Política y Gestión Social en la UAM y participante del colectivo Ajolotl. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Nat. Gracias por la invitación. Bienvenida de vuelta, Gracias. Laila. También Alan Arriaga, él es estudiante de Psicología en la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación igual. Bienvenido por primera vez a la mesa de Sin Filtro. También está aquí Diego Michel, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también Celeste Díaz, estudiante de Sociología en la UNAM. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. En este primer bloque vamos a empezar a hablar sobre por qué son importantes las becas en la educación superior, en las universidades, y para eso empezamos contigo, Laila. ¿Y qué tipos de becas hay en tu universidad, que es la UAM? Sí, pues bueno, nuevamente agradecerte la invitación y celebrar que esta mesa es paritaria. Siempre creo que es importante conocer como distintas voces. Y bueno, lo primero es que hablar sobre por qué las becas son tan importantes en la educación y en la educación superior. Es fundamental porque me parece que la importancia de ellas radica en que vivimos en una sociedad desigual y que muchas veces estas becas significan, o a los estudiantes nos significan, la posibilidad de seguir nuestros estudios, de tener una educación de calidad. Y creo que un tema también como que tiene que ver en por qué son tan importantes, en que las universidades públicas, me parece que a pesar de que tienen ese título, no necesariamente son gratuitas. O sea, desde el propio acceso, en algún programa que ya había estado, hablábamos de que en la UNAM, por poner un ejemplo, 1 de cada 10 aspirantes entran a la universidad. El acceso también en las universidades públicas aún sigue siendo un privilegio de unos cuantos y no de todas y todos los mexicanos. Y bueno, insisto yo, la importancia de las becas, al menos para mí, o mi análisis radica en eso, en una sociedad desigual en la que no todos tenemos las mismas oportunidades y que nos ponen como en un piso un poquito más parejo para tener una educación superior. Bien, ¿cómo ves, Diego? ¿Cómo son las becas en el CIDE? Yo que estudié allá me acuerdo que había al menos 2 tipos de becas, de apoyos, y bueno, si sigue siendo así, si en los últimos años crees que esta situación ha cambiado. Sí, en el CIDE hay primordialmente 2 becas que da el propio centro de investigación, que es era la beca de manutención del CIDE. Era un monto mensual que te apoyaba para cosas como el transporte, el alimento y gastos adicionales que tú tuvieras que hacer, ya fueran útiles o personales. Y aparte está la beca de investigación, que da el propio CIDE para los estudiantes que además de ser estudiantes son asistentes de investigación. Tengo la fortuna de tener ambas. Recientemente el CONACYT cambió la beca de manutención del CIDE por una beca de manutención que ahora da el CONACYT en vez de centro de investigación, pero los términos son los mismos. Respecto a la importancia de las becas, ¿no? Y quiero recalcar, el CIDE tengo la fortuna de que es uno de los pocos, bueno, no es que sea una fortuna, yo tengo la fortuna de estar ahí, que es uno de los pocos universidades o centros de educación superior que sí son gratuitos, ya no cobran. Entonces eso pues sí es un gran alivio porque pues permite que cualquier persona pueda estudiar ahí sin importar de su situación económica. Y creo que te puedo platicar desde mi experiencia personal. Yo he tenido beca prácticamente toda mi vida, en distintas partes de mi vida, en la preparatoria, en la secundaria y ahorita en la universidad, que ya estoy por graduarme. Yo y mi familia hemos tenido problemas de salud, por ejemplo. Entonces la beca de manutención me ha permitido poder pagarme, los medicamentos, los tratamientos y poder estar aquí y no haber básicamente caído en pobreza y tenido que salir de la universidad para poder tratarme. Entonces sí, o sea, las becas no nada más son
en lo clásico que es transporte y comida. O sea, también salvan vidas para los que tenemos problemas de salud y permiten a las personas con discapacidad incorporarse propiamente a los centros y a los espacios y hacer los suyos. Entonces sí, son muy importantes todas estas becas porque, pues, justo como lo mencionaba aquí, eliminan esta brecha horrible de desigualdad que existe en México y permiten realmente que las personas pues, tengan suficiente para vivir y vivir lo más cómodamente posible. Bien, Alan, ¿cómo son las becas en la UNAM? Y también me gustaría hablar también de un tema importante, que es ¿qué tan difícil o fácil es obtenerlas? ¿A quién se las dan? Pues bueno, existen diversas becas en la UNAM. Creo que algo que me he dado cuenta precisamente ahorita que estamos platicando es que la universidad tiene una variedad amplia como para todos los alumnos. Realmente una de ellas que es la que más resuena es la beca de manutención. Es la que más se conoce, por así decirlo, pero no es, por así decirlo, la que otorga más dinero a los estudiantes. Sin embargo, también se manejan becas de movilidad, tanto nacional como internacional. Y también existen becas que son para prácticas profesionales y para titulación. ¿Cómo se las otorgan realmente? Lleva ciertos filtros acerca de preguntas. El proceso no me parece ni tan complicado, pero tampoco tan sencillo. Precisamente porque hay muchos alumnos que yo he conocido, compañeros de primera mano, que sí necesitaban la beca y no se las dieron, y otros tantos que yo dije, ok, no conozco su situación, sin embargo, sí se las daban. El proceso es un poco dudoso hasta cierto punto. Sin embargo, sigue habiendo también cierta escasez de becas en la UNAM desde el principio, antes de que sucediera esto que está pasando ahorita con las becas Elías Acuña. Y ahorita es mucho más preocupante que varios de mis compañeros, incluyéndome yo, pues nos veamos afectados. El proceso no es tan esclarecido desde nunca. De hecho, desde antes ya se ha levantado la voz en varios grupos, en comunidad y en asambleas acerca de por qué nosotros no tenemos tantas becas o por qué se otorga tanto monto, porque realmente el monto se alcanza a cubrir ciertas necesidades, pero no todas, porque precisamente en la UNAM lo que tenemos mucho es que asisten muchos compañeros que son del Estado de México. Sí. Entonces, por ejemplo, muchos dirán, es que, pues, que se pongan a trabajar o no sé qué, ¿no? Y de todo el país, me imagino, ¿no? Sí, también de todo el país vienen muchos que pues, son los llamados foráneos, ¿no? Que pues están con su cuarto y todo eso. Sin embargo, algo interesante que por lo menos ocurre en mi facultad, que en varias no ocurre, pero por lo menos en la mía sí, es que también el proceso de tener tu horario es muy complicado, por lo tanto tienes muchas horas como muertas entre una y otra, lo cual te impide como alumno poder tener un ingreso económico fuera del lugar. Es muy complicado, por lo tanto son súper necesarias y hay variedad, pero como digo, siguen faltando. Y ahorita con esta situación pues nos está dando un poquito más fuerte, pero pues ese sería como mi punto de vista, al parecer. ¿Y tú que eres beneficiario de becas en la UNAM, hasta ahora no se te ha visto interrumpida? No, hasta ahora no, simplemente fue el anuncio lo que resonó en la UNAM. Sin embargo, tengo que decir que tampoco ha sido 100% beneficiado por ellas, porque tiene un proceso en el que, por ejemplo, uno entra a estudiar desde enero o entra a estudiar desde agosto y la solicitud la metes a los 2 meses y te la aceptan hasta ya sea hasta octubre o hasta abril. Entonces allá hay 3 meses muertos en los que tú no recibes el apoyo económico. Entonces creo que actualmente no me he visto afectado por lo que está pasando en los medios. Sin embargo, pues ya de entrada tenemos esta situación de va a pasar, está pasando, sí, y tenemos que ponerle mucha atención. Bien, ¿y cuál es tu percepción de esta misma situación? Tú también, antes de empezar, nos estabas comentando que aplicaste a una beca, entonces si quieres platicar un poco sobre esto. El proceso de aplicación de becas en la UNAM, obviamente aquí estamos hablando de las becas estudiantiles, pero como podemos igual observar, estas becas son muy amplias. Hay becas de titulación, hay becas de prácticas profesionales, hay becas de servicio social. Yo estoy aplicando para una beca de titulación. Y las becas de titulación, que es de la que puedo hablar en mi experiencia, son muy importantes. ¿Por qué? Porque es en ese momento en donde uno pasa, ¿no?, de ejercer y de estudiar, ¿no?, a pasar al mundo profesional, ¿no? Y es muy complicado poder llevar a cabo el proceso de titulación de por sí, ¿no? Porque uno ya no estás tomando clases como en forma, y por otra parte, pues porque es un proceso muy alargado. Y esas becas definitivamente son una ayuda muy importante, sobre todo pues para aquellas personas que quieren continuar como con la formación profesional, ya sea terminar la licenciatura, terminar las maestrías, etc.
y poder incorporarse, ¿no?, al ejercicio, ¿no?, de lo que sea que hayas estudiado, ¿no? En mi caso yo estudié sociología. ¿Cómo fue este proceso? Pues definitivamente fue un proceso muy complicado. Es un proceso que las reglas, y este tema es muy interesante, o sea, las reglas de operación de las becas son muy estrictas y muy inflexibles y que muchas veces no quedan claras, ¿no?, a lo largo del proceso. Y que sí puedes acceder a ellas en internet y así, pero pues cada situación demanda unas determinadas formas y fondos, y que luego es una cosa hasta imposible, ¿no?, llegar a cumplir con esas reglas de operación, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces estas becas, las de titulación, las de servicio social, etc., pues están correlacionadas con proyectos de investigación, ¿no?, que es lo que estaba comentando justamente Diego. Y ¿cuál es el tema, no? Que justamente, ¿por qué es muy importante esto de las becas? Porque también forma parte de una cuestión muy importante en este país, que es la producción científica y el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si no hay becas, si no hay una forma de incentivar a las personas jóvenes a que se inserten en el mundo de la ciencia y la tecnología, pues no va a haber ciencia y tecnología, ¿no? Eso es lo que yo opino. Bien, y bueno, en los últimos años lo que hemos visto es que este tema de las becas se ha estado mucho en debate, porque también empezaron a introducir otros tipos de becas que no eran estudiantes, sino a jóvenes en general, que no tuvieran trabajo, que estuvieran más bien en proceso de buscar trabajo. Entonces, Laila, ¿cómo ves este tema? Y si crees que hay ciertas becas más importantes que otras, o que se les debería dar más prioridad, o si todas son iguales. Sin dejar de responder a la pregunta puntualmente, quisiera hacer una aclaración, porque cuando hablaba de que las escuelas públicas, las universidades públicas no son gratuitas, no me refiero a que paguemos una cuota. Me refiero a que estar, por ejemplo, en la UNAM, no tienes que hacer gastos, como vemos la inmensa cantidad de precios, bueno, los altos precios que hay de la comida, de los transportes, o sea, de la calidad, digamos, de los transportes que hay para que las personas, estudiantes, digamos, se muevan con verdadera gratuidad. O sea, eso me refiero a que en efecto no pagamos por estudiar en la UAM, por ejemplo, en mi caso pagamos 120 pesos aproximadamente al año, que no es, digamos, mucho, pero el gasto de estudiar me parece que aún sigue siendo significativo, porque desde mi punto de vista, las universidades y los gobiernos por mucho tiempo no trabajaron en que insisto, la gratuidad fuera efectiva dentro de las universidades. Y bueno, respuesta también, creo que el tema de las becas y los apoyos como para, digamos, ayudar a esta brecha social, especialmente en este sexenio, ha sido como un tema mucho de controversia, porque vemos muchos programas que se implementan, como Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes... se me fue el nombre del otro programa, que es como de las personas que no estudian ni trabajan, pero que aprenden un oficio. Y mi punto es que yo creo que es una manera, insisto, dado mucho tiempo, me atrevería a decir que al menos unos 30 años atrás, donde se abandonó de manera significativa digamos, el desarrollo de las universidades como en infraestructura y calidad de las mismas, tuvo que para este gobierno significar apoyemos con las becas, apoyemos con todos estos programas para que la gente tenga nuevas oportunidades, las personas tengan nuevas oportunidades. Y sí creo que tiene muchos matices, o sea que es algo que se puede debatir, pero bueno, yo creo que tenemos que como estudiantes universitarios dar el debate. Bien, pues sí, en el siguiente bloque justamente ahora sí vamos a hablar de lo que está pasando las últimas semanas y la última semana, de las movilizaciones que hizo la UNAM en respuesta a los recortes que acusan los estudiantes, a las becas. Así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque vamos a discutir qué está pasando con las becas para estudiantes universitarios, y para eso empezamos contigo, Diego, que le has dado un seguimiento admirable a este tema, que estuviste investigando muchísimo y sacaste varios documentos muy interesantes, y fue, de hecho, en parte de donde salió toda esta discusión. Entonces, si quisieras explicarnos un poco, pues, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta investigación que estuviste haciendo?
Sí, primero creo que es necesario aclarar cuáles son las becas Elisa Acuña. El programa federal tiene 3 bolsas de becas, a grosso modo, que son las becas Benito Juárez, que esas son para preparatorias públicas. Tiene las becas de jóvenes, que son las jóvenes escribiendo el futuro y jóvenes construyendo el futuro, las que aquí mencionaba. Justo para la de jóvenes construyendo el futuro es para para personas que no estudian y no trabajan, para que aprendan un oficio. Y la otra está diseñada, por lo menos en papel, y en la práctica es otra cosa, pero está diseñada para personas en situación de vulnerabilidad, que digamos personas indígenas, personas en situación de violencia o en municipios marginados, para que puedan tener becas específicas, pero sí son una cantidad muy puntual de universidades indígenas y en estados, digamos, con bajos recursos. El otro bloque de becas, que es el Becas Elisa Acuña, es un conglomerado de todas las becas que existían antes de que llegara López Obrador al gobierno. Las pusieron en una sola bolsa. Entonces son decenas de becas, como mencionaban aquí, que incluyen las becas de titulación, de movilidad, de manutención, de transporte, y que cubrían justamente a las 32 universidades estatales, a la UAM, a la UNAM, a ciertos centros públicos de investigación y a todas las universidades de los normalistas, entre otras. Lo que sucede es que entre 2018 y 2022 hay un recorte brutal en el presupuesto. O sea, se puede consultar en el presupuesto oficial de egresos de la Cámara de Diputados. En 2018 se presupuestaron alrededor de 11,000 millones de pesos, que fueron gradualmente reduciéndose hasta 2022, que fueron 2,500 millones de pesos. Es decir, pues básicamente se recortó el programa en un 80%. El problema surge a partir de 2022. Yo tenía la beca, o sea, aclarar, yo fui beneficiario de la beca Elisa Acuña, la beca de manutención en 2021. Esas becas se renovaban cada semestre. Cuando yo y, bueno, mis compañeros hablando de distintas universidades, queremos renovar nuestra beca en enero de 2022, nos encontramos que no existe ninguna convocatoria. Y todo 2022, ustedes pueden consultarlo en la página propiamente de la Coordinación Nacional de Becas, no existe una sola convocatoria en 2022 para becas, tampoco para 2023. Becas nuevas, ¿no? O sea, las que ya estaban dadas. Okay. O sea, renovación de los que teníamos o de nuevo ingreso, no existe una sola convocatoria para ninguna universidad pública, ninguna. Entonces, tú puedes consultar en las páginas oficiales del gobierno y ver los comentarios de los videos y los comentarios de los posts del gobierno y ver que hay gente de plano que comenta desesperada de, oigan, ¿qué pasó con mi beca? Necesito comer, así, a ese nivel. O personas diciendo, yo no puedo estar en la universidad, si no me dan mi beca, pues me voy a tener que trabajar. Y sí vimos un aumento en la deserción escolar a raíz de ese recorte. Ahora, exactamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en enero de 2022 tenían que haber salido las becas. No salieron. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una serie de solicitudes a transparencia, tanto a la SEP, a la Coordinación Nacional de Becas, como a Hacienda. Entonces, lo que hizo Hacienda fue que en abril de 2022, eso nos respondieron oficialmente, en abril de 2022 hizo un recorte, lo que se llama un ajuste de liquidez, del 100% del presupuesto de las becas, formalmente dejándolo en ceros. Eso fue el 8 de abril de 2022. Y ese dinero, de acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda, se destinó, en vez de a becas, a sueldos y salarios. ¿Sueldos y salarios de quién? No sabemos. Okay. Sí, te voy a tener ahí para darle la palabra a alguien más, porque una de las críticas que salió justamente a esta investigación que se publicó en varios medios es que en el presupuesto de egresos federal, perdón, se me fue el nombre, salió que sí había un presupuesto destinado a estas becas para el 2023. Entonces, para eso voy contigo, Laila, y después regresamos también contigo, Diego. Sí, pues justo lo que comentas es, en este gobierno existió desde 2018 como un par de programas que entre Elisa Acuña y muchos otros, digamos, como becas para, digamos, la continuación de estudios que van desde el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, que ya es universal, y universidad. Y efectivamente, como en el desglose del presupuesto federal para del ejercicio fiscal de 2023, aparece asignado el presupuesto igual que el año pasado. Y como un ejemplo, en la UAM también, a través de que entra esta controversia en la UNAM sobre qué estaba pasando con el tema de las becas, empiezan como en los grupos de Facebook igual a publicar como no vamos a tener beca, y al día siguiente la UAM publica una nota informativa
informativa donde dice que aproximadamente 10,000 personas que están recibiendo este apoyo en la UAM lo iban a tener para 2023 y que el presupuesto seguía como se había mantenido igual y que pues personal también, o sea, hablé de mi caso, que soy beneficiaria, mi trámite, o sea, ya fue como aceptado y en abril, a finales de abril, se supone que, por ejemplo, entre las tantas becas que tiene igual la UAM, una de manutención, la empiezan a entregar en estos días, ¿no? A finales de abril. Y es una cosa es que es verdaderamente preocupante como la infodemia y más bien como toda la información que hay hoy día en redes sociales, porque también el IPN hoy en la mañana, me parece, o ayer también sale a comunicar que las personas beneficiadas de las becas, 80,000 becas en preparatorias y universidad, también este 2023 iban a ser entregadas, o sea, de becas Elisa Acuña, y la SEP también saca un comunicado diciendo el presupuesto sigue intacto. Y la verdad es que es una cosa muy impresionante ver cómo hay como una serie de controversia, desinformación y inmensidad de información en redes sociales. Bien, pues por un lado tenemos que, pues hay ambos en documentos oficiales, tenemos que se recortó este presupuesto reduciéndolo a 0, que es información también oficial, y por el otro lado también tenemos información de la SEP que dice que esto no es cierto, y las universidades que están saliendo, tengo entendido, a decir que asumen este cambio. Entonces, ¿cómo lo están viendo en la UNAM, Alan? Bueno, de hecho es algo muy interesante porque justamente en el momento en que nosotros como estudiantes, porque fueron también los mismos estudiantes y salió de hecho por la nota, que pues el presupuesto era 0. Lo que hicimos fue como decir, oigan, pues vamos a empezar a movilizarnos porque de hecho pues tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos callados. Sin embargo, a los pocos días, me parece que el martes, lunes, uno de esos días, la UNAM sacó el comunicado de que por Fundación UNAM iban a cubrir los gastos que conllevaba pues, las becas Elisa Acuña, pero ojo, eso se empezó a decir porque realmente el comunicado solo decía que iban a cubrir la beca de manutención, la cual no es la única que cubría las becas Elisa Acuña. Entonces, por lo tanto, ahorita lo que está sucediendo es que decimos, además de que haciendo como ver los presupuestos, porque entre todas las facultades ahorita estamos checando cómo está la situación, investigando más allá, porque justo vimos que la información es muy dialógica, ¿no? Nos dicen una cosa, nos dicen luego la contraria, diferentes instituciones o inclusive la misma. Entonces ya de por medio los estudiantes dijimos, órale, vamos a checar. Pero la cosa ahí es que lo que vemos es que Fundación UNAM no tiene los gastos para costear en totalidad la beca de la que está hablando, ni siquiera la de manutención y mucho menos la totalidad de Elisa Acuña. Entonces, lo que estamos como por así viendo es que quizás de alguna forma esta respuesta institucional viene de una desesperación de decir, no, ahorita no queremos que haya cierta movilización porque no nos conviene. Obviamente está también como menciona, ¿no? Esta carga fuerte de demasiada información que no sabemos cuál es verídica, cuál no. Tenemos que agarrar con las pinzas porque precisamente es información que ahorita nosotros estamos manejando para poder decir qué vamos a hacer. Sí. Entonces, realmente la respuesta de la institución, tan siquiera de la UNAM, ahorita como le estamos viviendo por dentro, no ha sido suficiente, está muy borrosa, por así decirlo, hay muchas cosas ahí que no nos quedan claras, pero tenemos que actuar de cierta forma porque en esa borrosidad tampoco podemos quedarnos ni quietos ni podemos movernos demasiado, ¿no? Ahora sí que estamos caminando sobre un piso muy, muy delgado. Sí, ¿cómo lo ves tú, Celeste, estos últimos días con toda esta información? Y pues también hablar un poco sobre las movilizaciones que se han llevado a cabo en la UNAM durante esta semana por este tema de las becas. Claro. Definitivamente hay un tema ahí de que es necesario, ¿no? Llegar a un punto con la información, ¿no? Porque hay muchísima información. Ya hay información que está saliendo todo el tiempo y un poco es como que se están pasando la pelota, ¿no? De, es que él tiene la culpa y él tiene la culpa. Pero realmente es un problema que viene desde hace mucho tiempo, o sea, esta cuestión de las becas, que es lo que estaba mencionando justamente Diego y lo que ha estado mencionando Lalia, que las becas han estado ahí y justamente las becas Elisa Acuña son un conjunto de becas que existen desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, probablemente más de 20 años, pero que... Y esto es muy importante, o sea, son becas que al fin y al cabo mantienen una gran parte de la población estudiantil y son un punto clave para la permanencia de muchas personas en la educación superior,
¿no? Y obviamente pues la educación superior en este país pues es muy importante, sobre todo para la movilidad social. Claro. Lo que hacen las becas es que permiten que muchísimas personas, más que solamente el sector privilegiado, pues puedan acceder a esta educación, ¿no? Y a esta posibilidad de movilidad social, ¿no? Eso por una parte. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que obviamente ahorita si nos sentamos a buscar a quién es culpable de esta reducción presupuestal, pues probablemente no avanzaríamos mucho, ¿no? Pues realmente hay muchos culpables y son culpables tanto físicos y entidades como culpables estructurales en general, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que dentro de la UNAM ha estado habiendo muchísima movilización estudiantil. No sé si hay gente que tal vez como yo entró a la universidad en 2018, pues es muy reminiscente, ¿no?, de esas movilizaciones estudiantiles de ese 3 de septiembre de 2018. Que es en muchos sentidos muy similar porque pues llama a toda la universidad, ¿no? Y es de esos pocos momentos en donde todas las facultades pueden ponerse de acuerdo en algo, ¿no? Y podemos encontrar que hay varias facultades de diferentes índoles que están en paro, ¿no? Como sí. La Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias. Sí, ¿no? que ya son 4 las facultades que se fueron a paro por este tema, ¿no? Claro, y que probablemente es algo que va a seguir avanzando. Estas movilizaciones yo creo que van a seguir avanzando un buen rato y que es importante que lo hagan, ¿no? Justamente pues para... creo que generar un peso muy importante y que este problema se solucione, ¿no? Y que obviamente pues que no es un problema pequeñito, es un problema grande que puede o no ser un punto de inflexión si un sector muy amplio de la universidad pues puede continuar con sus estudios. Sí, bien, pues tenemos aquí 2 temas. Por un lado tenemos la reducción, que es que sí podemos ver en el presupuesto de egresos de la Federación, que sí lo vemos, pues como bien dijo aquí Diego, desde el 2018 a la fecha, pues hay una reducción muy importante que también aquí en el equipo de Sin Filtro estuvimos revisando. Y por otro lado es este tema de lo que está pasando esta semana y que como ya también dijimos, pues por un lado el presupuesto de egresos sí contempla, a pesar de esta como controversia que pasó en 2022, en 2023 sí se asigna un presupuesto, pero pues al parecer está perdido este monto, ¿no? Porque parece que la UNAM dice que no lo recibió y pues estamos teniendo este conflicto. Así que en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre este tema y cómo se resuelve esta controversia, esta al parecer disparidad de información entre diferentes instituciones. Así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Laila Manilla, estudiante de Política y Gestión Social en la UAM y participante del colectivo Ajolotl. Alan Arriaga, estudiante de Psicología en la UNAM. Diego Micher, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE. Y Celeste Díaz, estudiante de Sociología en la UNAM. Seguimos hablando sobre las movilizaciones estudiantiles por los recortes que están señalando los estudiantes a las becas universitarias. Y estábamos hablando en el bloque pasado sobre la disparidad o lo que encontramos en diferentes instituciones de información sobre este tema. Y para eso vamos a volver a empezar contigo, Diego, para que hablemos de este tema de lo que se vio publicado en el presupuesto de egresos y lo que dice la UNAM y lo que dice la SEP. Tenemos diferentes fuentes. ¿Cómo resolvemos esta pues controversia? Sí, mira, justamente el debate ha estado entre la SEP y la UNAM y se nos olvida 2 personas clave, que es la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda. Lo que vuelve diferente 2023 de todos los demás años, además del presupuesto en sí, que sí hubo un recorte, es que se cambian las reglas, como estaba aquí platicando con la socióloga, ahorita si quiere intervenir, es que se cambian las reglas de operación del programa de becas Elisa Acuña. De hecho, así está en la página oficial de la Coordinación de Becas. Entonces, así tal cual, se le quita a la Coordinación Nacional de Becas la facultad para coordinar becas. Así, la Coordinación Nacional de Becas ya no puede coordinar becas. Entonces, se asignan más o menos son 1.800 millones de pesos en el presupuesto de 2023 al programa de becas Elisa Acuña, pero no existe ninguna autoridad facultada para ejercerlos, porque así se cambiaron las reglas de operación. Entonces, Hacienda nunca liberó los recursos y simplemente los regresó a la tesorería de la Federación. Eso quiere decir que la SEP tiene razón, digamos, en el sentido de que sí se presupuestó, pero omite decir que pues regresó el dinero. Entonces, la UNAM justamente no recibe el dinero porque pues ya no hay nadie autorizado para dárselo. Digamos, no lo pueden bajar.
Y lo que pasa es que lo que ahora dice el gobierno federal es, ¿sabes qué? Cada universidad va a poner sus becas a través de su propio presupuesto. La UNAM tiene que fundar las becas Elisa Acuña de la UNAM con el presupuesto, o sea, ya recortado que tiene la UNAM. Que obviamente, pues, ¿de dónde va a sacar más dinero? Pues de Fundación UNAM es lo que nos dijeron, pero pues quién sabe. Pero que te detengan aquí, pero un tema aquí importante es, una cosa, obviamente, es el presupuesto que tiene la UNAM, que supongo, creo, estoy casi segura de que es el más grande Sí. de todas las universidades. 50,000 millones de pesos. Sí. Sí. Y otra cosa son las universidades pequeñas, por ejemplo, la Universidad Antonio Narro en Coahuila, que también se vio perjudicada por este tema, y que obviamente el presupuesto que tiene es mucho menor. Entonces, si lo que tú estás diciendo es que también estas universidades pequeñas van a tener que asumir las becas dentro del presupuesto que ya tienen asignado, ¿o cómo va a quedar eso? Básicamente así quedan las reglas de operación. O sea, y hay que aclarar, esto no es nada más la UNAM, son decenas, si no es que cientos de universidades estatales las que se ven afectadas, ¿no? O sea, las escuelas normalistas tienen que absorber el gasto. Pues, ¿cómo va a poder la universidad, las escuelas normalistas de Guerrero absorber el gasto si de por sí no tienen dinero? O sea, las universidades estatales, hay algunas grandes, como la del Estado de México, que posiblemente puedan hacer lo mismo que la UNAM, pero pues la Universidad de San Luis, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Pública de Yucatán, las 32 universidades estatales no tienen el suficiente presupuesto para poder efectivamente hacer lo que el gobierno federal les pide, porque el gobierno federal no les dio más recursos. Entonces, se está pidiendo que las universidades sean quienes pongan el dinero, pero al mismo tiempo les recortan, y entonces esto afecta no tanto a la UNAM sí lo afecta, obviamente, pero a los que más afectan pues es a los grupos vulnerables, a las personas de bajos recursos, a los indígenas, a las personas que viven fuera de la periferia de la Ciudad de México. Entonces, pues, sí, o sea, está muy feo este asunto y afecta a todos. Celeste, y también una de las reclamos que venía de la UNAM, no sé si tú estés de acuerdo o no con esta consigna, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa, que estaban diciendo las y los estudiantes de la UNAM como, yo no quiero a Rosalía, yo quiero mi beca, que era una de las consignas. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Crees que están relacionados o qué dirías al respecto? Llórale. Temazo. No, justamente creo que son... Siempre que pasan este tipo de cosas dentro de la UNAM hay diferentes como formas de aprehenderlo, ¿no? Con H. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa, no? Pues que es un momentum, si lo queremos ver de alguna manera, es un momentum, ¿no? Son varias cosas que suceden al mismo tiempo y que al fin y al cabo llevan a diferentes posturas como, pues, pueden ser polarizantes, ¿no? En el caso de esta consigna de yo no quiero a Rosalía, quiero mi beca, pues es también una postura completamente válida, ¿no? Porque pues obviamente, y es entendible, o sea, vemos que hay como una desaparición en un presupuesto que es muy importante y luego vemos como estos eventos que son gratuitos, ¿no? Y que sí tienen cierto grado de gratuidad hasta cierto punto, pero que realmente estos eventos, si están como gestionados obviamente por el gobierno de la Ciudad de México, pues no, realmente no son tan gratuitos, ¿no? Y que obviamente nos encontramos ahorita en la antesala perfecta pues para empezar a hablar del proceso electoral del año que viene, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Que justamente la UNAM es un espacio tan diverso y tan complejo y tan amplio que cada facultad es un mundo, ¿no? Y que obviamente las posturas que adoptamos desde cada una de nuestras facultades pues hablan también pues de cómo cómo funciona la UNAM, que es un espacio muy diverso. Es un espacio muy diverso, pero que también tiene cierto grado como de elitismo, ¿no? Y entonces, pues obviamente hay muchísimas posturas en las que podemos llegar ahí. ¿Qué es lo que creo? Pues que cada facultad va a adoptar una postura en función a cómo es la propia ideología de cada universidad, de cada facultad. No, obviamente no vamos a tener la misma postura en la Facultad de Ciencias Políticas que, por ejemplo, en la Facultad de Psicología. ¿Y cuál es tu postura? Bueno, Alan, ¿cuál es tu postura de este tema? Acerca de lo de Rosalía y todo eso. Sí. Pues yo, la verdad, no creo que haya cierta correlación directa. Obviamente sí hay una correlación ahí en cuanto a presupuestos y gobierno y cómo lo administra, ¿no? Pero precisamente creo que me parece que estas actividades como la del concierto, que es gratuito, viene de un presupuesto que está asignado a actividades culturales, que la verdad yo en lo personal prefiero que se asigne para un concierto gratuito que a películas que pues, son las que suelen pasar o son las que usa en su 10% que les corresponde a México, ¿no? Para actividades culturales. La verdad, en lo personal prefiero que haga eso, un poquito que cambiarle. Sin embargo, obviamente no me parece justo el pensar que están quitando dinero de un presupuesto al otro.
porque nada nos ha dicho que quitaron un presupuesto para ponérselo al otro. Que al final son órdenes de gobierno. Sí, al final son órdenes de gobierno y son presupuestos que van para distintas partes. Sin embargo, pues creo que lo que nos indica precisamente es que debe haber un cambio en cuanto a qué presupuesto se asigna a qué cosas. Porque obviamente yo tampoco estoy de acuerdo de si estoy viendo que en mi país hay un concierto que es gratuito de un artista que es súper famoso, que cuesta mucho dinero, y por otro lado nos quitan las becas. No es que haya de que les quitamos para quitar esto, no, no. Sin embargo, creo que lo que sí nos da es pauta para decir, hay algo mal ahí en cómo se está administrando el dinero. Pero también no. Yo quisiera... Adelante. Bueno, si quieres, Laila, y luego... Claro, Sí. sí, no, yo sí tengo una postura y bastante clara. Creo que es tiempo de definiciones y eso de que el evento es gratuito y que la gente decía, es que queremos becas y no concierto. Evidentemente, el concierto tiene un costo, ¿no? ¿Y de dónde sale? Del gobierno de la Ciudad de México, y el tema de las becas es un tema de gobierno federal, ¿no? Entonces, primero hacer esas dos distinciones. Y dos, desde mi punto de vista, salió como una racha de clasismo, elitismo de alguna manera y muy preocupante para mí, porque era como el ocio para mucha gente tiene que ser solo de la gente que tiene la posibilidad económica de pagar un concierto. Me parece que el presupuesto de la Secretaría de Cultura ya está presupuestado y se tiene que gastar, porque no es como en cultura, pero me parece que escuchar a un artista de esa talla que la gente quiere escuchar es completamente válido. Yo no puedo venir a decir qué es cultura y qué no es cultura. O sea, la Rosalía me parece que es como un tema, a mí me dio mucha risa como ver cómo la relación que veían muchos estudiantes entre la Rosalía, el metro y demás, porque también era como el metro, es otro organismo, ¿no? Y se hacía como ya salían las cifras de que al menos este año el metro en su reparación tiene de presupuesto 2,000 millones de pesos y la Rosalía cuesta 20 millones de pesos, se estima. 1% de lo que cuesta la Rosalía es lo que al año se destina para el tema del metro, ¿no? Entonces era como, pues esas comparaciones están un poco desiguales, un poco llenas de desinformación, porque, insisto, son dos presupuestos, dos gobiernos diferentes y que yo verdaderamente aplaudo, o sea, independientemente, sin filias y sin fobias, pues que la gente, las personas tengamos la posibilidad de acceder gratuitamente, insisto, como que la gente se cuestione si es gratuito o no todo, las becas y demás son presupuesto de impuestos, o sea, eso no tiene que entrar como en duda, pero... Respecto a las movilizaciones de la UNAM, porque pues ha sido el tema un poco central, decir que a mí personalmente me gusta un poco, yo estoy un poco, la verdad, molesta por el tema de que la UNAM publicara como la nota de otro medio corporativo, como de... a nada de decir sí, algo. Becarios UNAM, O sea, Becarios UNAM saca una nota de un medio corporativo y me parece que fue un poco, no innecesario, pero irresponsable sacar esa nota. O sea, sacarla, ¿por qué no hacer un boletín informativo? O sea, insisto, eso es como un poco sospechoso, pero... también como que mi preocupación viene de que mi universidad, la UAM, saca un comunicado, una nota informativa diciendo las 14 modalidades de las becas Elisa Acuña este año sí se van a dar. Que especifique cómo no, pero... Insisto, es como un poco diferente cómo se da la información y evidentemente hay una desinformación porque desde la propia UNAM me atrevo a señalar que cometieron una irresponsabilidad al dar a conocer esa nota así. Y bueno, o sea, cerrar en que aplaudo verdaderamente, independientemente de cuál sea el resultado del tema de las becas, que nos haya permitido a los estudiantes entrar en un debate de qué está pasando con nuestras becas y ojalá se profundice en el presupuesto en general, porque 50 millones de pesos la UNAM, y yo me pregunto si la infraestructura, la calidad, digamos, como de muchas cosas verdaderamente significan 50 mil millones de pesos al año. O sea, desde mi punto de vista, ojalá los estudiantes nos cuestionemos un poco a partir de esta situación un poco mediática, pues qué se hace con ese presupuesto, o sea, ¿dónde está el tema, no solo de las becas en general, pero bueno, las cosas se van a ir dando por sí solas. Yo creo que esas movilizaciones van a seguir ocurriendo en muchas facultades de la UNAM, la UAM sigue en paro por otro tema de violencia de género, pero no me cabe duda de que también, lo he visto, el debate va a entrar.
Sí, y que está bien que estemos hablando sobre este tema que sí ya lo traíamos desde antes y ahora con este tema de las becas, Elisa Acuña está pues tomando más fuerza todavía. Y Diego, justamente de este tema de los presupuestos y cómo hablamos de dinero en general y luego cómo se va a diferentes partes y todo esto, preguntarte entonces, ¿en dónde quedó este dinero que regresó, que tú hiciste otra solicitud de información y encontraste que entonces quedó asignado a los sueldos, ¿no? Sí, justamente en esta idea del presupuesto, ¿no? El presupuesto y lo que hace Hacienda, pues al final del día lo que nos dice son las prioridades del Estado, ¿no? O sea, si tú ves dónde gastan los diputados tu dinero, ahí están las prioridades de los diputados y ahí están las prioridades del Gobierno de México, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros encontramos es que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o sea, la búsqueda en la plataforma, es que lo que hizo Hacienda fue reincorporar en 2022 los 2.500 millones, es decir, la totalidad del programa, lo reincorpora a sueldos y salarios de funcionarios públicos. El problema es que Hacienda nunca aclaró, no nos entregó la información y no podemos recurrir al INAI porque ahorita no tiene completo no está completo el INAI, entonces no podemos recurrir para que nos lo entregue, pero Hacienda nunca aclaró a qué sueldos y a qué salarios, ¿no? Ese es el problema. Pero pues justo también te da una idea de la prioridad y es que o sea, estamos en una época donde se supone que hay austeridad, donde se supone que los funcionarios iban a mantener sueldos, no sé cómo llamarlos, medios, y pues justo están quitando becas que no eran, como aquí mencionaba justo Alan, no son becas tan grandes, o las becas de la UNAM son 800 pesos al mes, y pues que le quitas porque hay que decirlo, son 300,000 estudiantes a nivel nacional los que se ven afectados por este recorte. Y entonces lo que hace Hacienda es quitarle o afectarle, según el caso, a 300,000 estudiantes su dinero sus becas, para dárselo a funcionarios públicos que no sabemos ni siquiera qué funcionarios públicos son o exactamente qué partidas son. Y entonces, pues, ¿dónde quedó este discurso de primero los pobres y de austeridad republicana, de ser eficiente con los recursos y la honradez que está propiamente en la Ley General de Becas? Y lo que hay que decir es que hay una ley general de educación que establece que los estudiantes tenemos derecho a beca en la universidad. Ya es un derecho consolidado. Es un derecho del cual el Gobierno de México se ha jactado de haber puesto la reforma para que las becas de estudiantes sean garantizadas legal y constitucionalmente, y ahora las quita. Entonces, se ve claramente que pues, la realidad es que sus prioridades no están en las becas y que sus prioridades están en la función pública de los sueldos de funcionarios que no conocemos sus nombres. Bien, y entonces en la UNAM, ¿qué actividades tienen planeadas para la siguiente semana para seguir con esta lucha? Y si más facultades que tengan de conocimiento que se vayan a ir a paro, o cómo va esta movilización. Bueno, pues en el caso de la UNAM es muy interesante porque es algo que yo creo que sigue en pie desde hace muchísimo tiempo. Es una cuestión que ya es inevitable, que es poner en tela de juicio pues cómo se está usando el presupuesto de la universidad, porque es la universidad que más tiene presupuesto en todo el país, porque es la universidad nacional, ¿no? Pero sí, obviamente está el presupuesto y está la calidad de la educación, que pues la educación es muy buena, pero ¿cómo se está usando ese presupuesto? Y este es el momento perfecto para que pidamos o demandemos una transparencia por parte de las autoridades de la universidad. ¿Por qué? Porque uno, es muchísimo dinero, y dos, porque responde a la nación, ¿no? Entonces sí, considero que tal vez lo que pasa no, ni siquiera creo que la próxima semana, las próximas semanas más bien, es esta demanda de esta transparencia, obviamente. Y obviamente va a entrar en tela de juicio, pues cuál es el papel, por ejemplo, del rector en la universidad, que ha estado muy debatido desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Sí, pues definitivamente las y los estudiantes tienen derecho a estudiar dignamente y esto incluye definitivamente las becas, así que tendremos que seguir hablando de las becas. Vamos a un último bloque de conclusiones en este programa, así que no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones y ahora empezamos contigo, Alan, para escuchar tus conclusiones. Por parte de la UNAM lo que tenemos aquí es pues precisamente algo que nos está afectando a todos los estudiantes. Sin embargo, algo que nunca hemos perdido actualmente en las asambleas que estamos haciendo y en las movilizaciones que estamos planeando. Nos estamos uniendo interfacultades actualmente. Cada facultad claramente está tomando su perspectiva. Sin embargo, creo que algo que sí tenemos como estudiantes es que tenemos voz y que tenemos fuerza y que nos estamos poniendo de acuerdo. Evidentemente es muy difícil crear
un movimiento entre tantos alumnos, entre tantas comunidades, pero actualmente sí nos estamos movilizando y lo que tampoco queremos perder de frente es que la UNAM tiene que responder por varias cosas. Claro que esta es una cosa que sucede en el gobierno, sin embargo dejó de ver que en la UNAM suceden varias cosas, por ejemplo, que hay administrativos que ganan de 10,000 a 20,000 pesos, mientras hay profesores que llegan a recibir hasta 5 pesos por quincena o mensuales. Entonces aquí vemos precisamente que la UNAM también tiene que contestar por cosas. Claro que este suceso que está sucediendo actualmente no tiene cierta cabida y actualmente, como viene la elección de un nuevo rector el próximo año, la UNAM de cierta forma sí está agarrando o abrazando esta situación que está sucediendo para decirnos, aquí estamos y con Fundación UNAM los vamos a apoyar. Sin embargo, creemos que no es transparente del todo y por ello, como estudiantes, actualmente nos estamos alzando y estamos diciendo que queremos transparencia, no queremos ninguna artimaña política y tenemos que politizar las situaciones que están sucediendo a nuestro alrededor, como la que está pasando actualmente. Bien, Diego. Sí, solo recalcar que pues no es nada más la UNAM la que se está viendo afectada, sino que son 300,000 estudiantes de más de 60 universidades e instituciones de educación superior, las universidades estatales, las de los normalistas, los centros públicos de investigación, son los que ven afectado su presupuesto y que también la Secretaría de Hacienda es la que tiene que salir a explicar dónde está ese dinero. Pero sí, o sea, claramente pues vamos a seguir viendo lo que está pasando en la UNAM porque no deja de ser la máxima casa de estudios. Bien, Laila. Pues sí, solo cerrar diciendo que entiendo por qué es tan legítimo y por qué duele tanto que nos quiten la beca, ¿no? O sea, que de repente salga un comunicado diciendo no va a haber beca, ¿no? O sea, desde mi punto de vista es muy entendible por qué nos, digamos, afecta tanto, pero cerrar en que creo que las universidades públicas tienen que seguir trabajando para que sigan efectivamente gratuitas y pues que demos el debate. O sea, no me parece que el tema de las becas se tenga que ver como algo como solo becas y ya. O sea, solo me quitaron las becas o no, o desapareció el dinero o dónde está, porque me parece que es algo mucho más profundo y coincido con el compañero que dice que hay que politizar esto. De alguna manera esta es una postura política. Decir y cuestionarte las cosas es... Yo, independientemente de cuál sea el resultado, insisto, de a quién le corresponde, o sea, quién tenga que responder por esta controversia, me parece que como estudiantes tenemos que seguir exigiendo becas y la transparencia de todos los recursos que se nos dan, o sea, porque al final las universidades las hacemos los estudiantes, no unos funcionarios, ni la buena voluntad de un gobierno. O sea, me parece que más bien la hacemos los estudiantes y por eso tenemos que seguir cuestionándonos, insisto, pues qué pasa con todo el presupuesto que tenemos, no solo en la UNAM, no solo en la UAM, sino en todas las universidades públicas del país. Bien, y finalmente te toca cerrar el programa, Celeste. Órale. Pues yo la verdad es que quiero llevarlo a una cuestión un poquito más profunda, ¿no? Que es lo importante que es la educación y la inversión en ciencia y tecnología en este país. Que obviamente con respecto a muchos otros países estamos atrasados y con respecto a otros estamos muy avanzados. No, pero lo importante que es que todos los estudiantes o que todos los jóvenes incursionen en la ciencia, en la tecnología, en la educación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues es creo que lo más importante que podemos aportar, ¿no? Y definitivamente este tema de las becas es también quitar esa oportunidad para que sea algo inclusivo, que sea algo plural, que sea algo pues también a nivel nacional, ¿no? Pues era algo que estaban comentando los compañeros, que era también el papel de los estudiantes que tienen que salir de su estado para venir a estudiar aquí a la Ciudad de México, como pues en mi caso. Y obviamente creo que lo más importante de esta restauración, o que podamos esperar esta restauración de las becas, es definitivamente, y con lo que empezamos, ¿no? Poner un terreno plano y equitativo para que todos, todas y todos podamos acceder a una educación superior, ¿no? Y todos los beneficios que conlleva la educación superior y la inserción a la vida profesional. Bien, pues llegamos al final de Sin Filtro. Como siempre, este y todos los temas universitarios tienen cabida en esta mesa universitaria, como bien decimos. Así que, pues yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Celeste, Diego, Laila y Alan, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV.
Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria o si hay algún problema en tu universidad. Y nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.